Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan esta noche sobre un tema muy interesante que quizá muchas veces desde el punto de vista de la contaduría pública solamente nos ven como unas personas que preparamos, revelamos información desde las entidades, bien sea del sector público, privado o social. O nos ven desde el punto de vista de la auditoría, pero no fortalecen desde el punto de vista de lo que es el aseguramiento de la calidad de la información. Entonces, este es un tema muy interesante. Quiero nuevamente felicitarlos por ser parte integral de esta asociación. Me parece interesante, sobre todo a nivel latinoamericano, que hay muy poquitas instituciones que capacitan a sus asociados y que están mostrando un tema o un nicho totalmente diferente que en esta época en donde vivimos con demasiado manejo del fraude y donde los victimarios siempre van a estar a la vanguardia y nosotros vamos a estar detrás para poder identificar qué es lo que ellos hacen y cuál es el impacto que generan precisamente a la sociedad, a la comunidad, a las empresas con respecto a sus actos ilícitos, a los fraudes y delitos. Yo quiero mostrarle esta parte como una segunda introducción a la parte de la auditoría forense que vimos precisamente cuando se inauguró estas, estas presentaciones para los asociados, no solamente asociados a nivel de El Salvador, sino ojalá a nivel de la región y podamos compartir todo esto. Es decir, que la auditoría forense aplicada a la tecnología es una de las partes con las cuales nosotros terminamos la primera sesión de la auditoría forense aplicada a diferentes áreas y entre eso está la tecnología. Como lo decía Albert Einstein, ¿no? Abro comillas, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy tan seguro de la primera. Cierro comillas. Muchas veces nosotros no fortalecemos muchísimo lo que es los temas totalmente diferentes. Y cuando hablamos de estos temas, todo el mundo nos mira de una manera totalmente diferente a los pasos. Entonces, quiero mostrarles por lo menos este video muy sencillo para iniciar. Solo tenemos que instalar la copia de seguridad a los computadores, pero no quiero gastar dinero en una original. ¿Qué sugieren? Pues podríamos pedirle a alguien que nos instale un crack, aunque no estoy muy segura si es legal. No. Eso es un delito informático. Estaríamos haciendo una copia ilegal de software. ¿Qué va? ¿Será que a quienes se los vamos a entregar se van a fijar en eso? Yo apoyo a Liliana. Bueno, se lo encargo a usted, instale las copias falsas. Fresco, jefe, yo lo hago, le garantizo que no se van a dar cuenta de eso. Pongo mi confianza en usted. Jefe, ¿está seguro de lo que está haciendo? ¿Sí? Pedro, me garantizo que no se darán cuenta. Jefe, ya las instalé, quedaron muy bien aunque yo lo diga ni jefe. ¿Sí? Bueno, si todo sale bien, le daré un ascenso. Muchachos, buenas noticias, ya se instaló la copia falsa. Bien hecho, jefe. Espero que todo salga como lo planeamos. Si sigues con esa actitud, el jefe te va a echar. Sí, eso es cierto, no lo estás apoyando en sus decisiones. Es que no lo entienden. Pueden cerrar nuestra empresa si nos descubren. Jefe, malas noticias nos descubrieron. ¿Qué? Se los dije, tarde que temprano los descubrirían. ¿Cómo se atreve a instalar una copia ilegal a los computadores? Perdón. Por favor, no me demande, no lo sabía Oaxaca. Solo queríamos ahorrar dinero, se lo suplicamos. ¿Cómo que no? Yo se los dije. Eso les pasa por no haberme escuchado. Ignorantes. No me importa.
No voy a demandar por infringir derechos de autor y copyright. No. Bueno, creo que es muy sencillito esta pequeña introducción. Ah, pero se me perdió aquí. Una pequeña introducción, pero esto fortalece muchísimo lo que generalmente vemos en las empresas. Desafortunadamente, lo digo yo y creo que ustedes lo viven y lo conocen, los contadores somos parte integral de eso. Generalmente para ahorrarnos unos pesos o para cometer fraudes, hacemos participar. No estoy generalizando, pero muchos participamos dentro de estos procesos. Por esa razón, repasamos un poquito que Tin Chin, él nació en China en el siglo VII gracias a que él ayudaba a indagar sobre las causas de la muerte y de la manera algunos crímenes ocurridos en aquella época de magistrado de la dinastía Tang. Es decir, todo lo que sucedía. Por eso, de ahí nace, a los que no escucharon la primera sesión, de ahí nace todo lo que tiene que ver con la parte de las ciencias forenses, que es una de las el complemento de la auditoría. Cuando unimos la auditoría con las ciencias forenses, nace lo que es la auditoría forense. Y en este caso, cómo la vamos a aplicar dentro de la tecnología. El famoso haber empleado pruebas forenses y la lógica para resolver los crímenes. Aquí aparece una palabra interesante que es la lógica. Y en este tipo de investigaciones se maneja muchísimo la lógica. Apareció como parte de apoyo precisamente a esas investigaciones en microscopio porque no existía, estereoscópico, que hacía posible la visión tridimensional de los objetos. Estamos hablando lo del tiempo, cómo fue que llegamos para después utilizarlo a la tecnología, al medio ambiente, a lo social, a lo cultural, etcétera, a la salud, a las instituciones de educación superior. Después de eso, ya viene un poco más entrado el siglo XX, las técnicas bioquímicas de la identificación de individuos previas al conocimiento actual del ADN. Y es una de las partes fundamental que ayuda muchísimo a los peritos y a los auxiliares de la justicia en la administración de la misma. Después del ADN todo lo que tenía que ver con la parte bioquímica, hoy tenemos bioingeniería, tenemos biométrica, tenemos bioingeniería espacial, etcétera. Todos esos aspectos se han fortalecido muchísimo con la bio e incluyendo la parte de la bioética. Ahora, ya más reciente, tenemos el análisis de la voz, los rasgos diferenciadores precisamente en las personas. Entonces, siempre yo lo menciono en este tipo de charlas que generalmente las mujeres son las que más detectan este tipo de cosas cuando les dicen mentiras a sus compañeros o sus amigos. Usted hizo tal cosa y entonces baja la cabeza y cambia el tono de la voz, la tesitura, y cada uno de nosotros tenemos una forma de hablar diferente. Todos, eso identifica igual que las huellas digitales, igual que lo de la retina de los ojos. Todo eso hoy en día es parte que ayuda como herramientas precisamente a la auditoría forense. Luego tenemos, hoy ya se mira, son las ondas gamma cerebrales, porque yo les puedo estar diciendo a ustedes una cosa, pero estoy pensando otra cosa. Entonces, cuando uno lee los términos de ondas cerebrales, puede tener la sensación de que habla de algo de ficción, algo así como lo vinculado a capacidades sobrenaturales y poderes mentales, como la lectura de las mentes o el control de los pensamientos. Entonces, es otra forma y otra herramienta que contamos hoy en día precisamente para utilizarla como herramienta para este tipo de investigaciones forenses. Algunos preguntan, bueno, ¿y la palabra forense con qué juega? Básicamente, antes los juicios se hacían en las plazas públicas. Por eso vuelvo y recuerdo un poquito en el caso de el jorobado de Notre Dame, que es el único que podemos tener porque se lo suministramos a los niños para que lo miren. Y nosotros también hemos visto la película. Cuando él se asoma en la torre allá, precisamente la que se quemó en Francia, y tenían a la muchacha ya, a la chica, la tenían amarrada y la estaban enjuiciando y la iban a condenar ya, él saltó y la salvó. Así era que se hacían en las plazas públicas antes las sesiones
que trataban asambleas públicas o los juicios. Hoy en día ya no es así, hoy en día es la corte, ¿sí? Es el jurado y a través de un juez. Pues tenemos tres partes fundamentales. Esto lo presentamos desde el punto de vista de forma oral, quienes ayudamos y aportamos precisamente a la justicia aquellos requerimientos que el juez quiere o el jurado quiere para o bien acusar o salvar a alguna persona que esté acusada, y desde el punto de vista objetivo esa es nuestra labor. Es decir, que actualmente la Corte, que es el sitio en el cual las instancias judiciales oyen y determinan las causas. Bien, repasemos un poquito también lo que vimos, cuáles son las definiciones que podemos encontrar. Ustedes buscan en la internet y hay varias definiciones que le dan, pero las que más me parecen a mí importantes para el desarrollo de nuestras actividades profesionales es el término forense se vincula siempre a una investigación legal. Lo forense a eso hace relación. Y lo que básicamente fundamenta la auditoría forense es descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos utilizando estrategias, procedimientos, métodos y técnicos de investigación, que es lo que nosotros desde el punto de vista de nuestro desarrollo profesional como contadores, aquí yo he escuchado a otros colegas que han dado sus exposiciones y fortalecen lo que estamos mirando precisamente desde el punto de vista de la auditoría forense. Los métodos y las técnicas de investigación que es originalmente autorizada por un juez. Eso no podemos ir y golpear allá y decir, mire, es que yo soy fulano de tal y vengo a hacer la investigación. No, eso tiene que ser a través de un juez. En toda Latinoamérica, por lo menos así es, y en Europa de lo que yo investigué. Es decir, el juez es el único que nos puede dar permiso. Y cuando entremos a hacer la auditoría forense, también tenemos que tener los permisos legales dentro de las instituciones a las cuales vamos a hacer un solo caso. Al encontrar méritos para obtener o para ordenar un operativo, no olvidemos que en las sesiones anteriores mirábamos que debe existir un indicio, ¿cierto? Y siempre estamos estimando que la persona no ha cometido ningún fraude hasta que se demuestre totalmente lo contrario, que es lo que dice la ley, que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Siempre hay una presunción, ¿cierto? Se presume que se cometió un hecho ilícito. Pues todo eso lo fundamenta precisamente por ser una investigación legal. Hay que tener mucho cuidado. Lo escuchaba en las anteriores charlas y me parece estupendo lo que fortalecen desde el punto de vista legal en Salvador. Me parece estupendo porque eso justifica y fortalece lo que hemos dicho y estamos diciendo aquí dentro de la auditoría forense, ya aplicada a un área específica. Otro de los aspectos, se me disculpan si lo escribo en mayúscula, que a veces mayúscula significa que estamos gritando o llamando la atención, nunca la auditoría forense va a ser preventiva, porque ya se materializaron los hechos. Y si vamos a hablar de la parte de la tecnología, ya se cometió el acto ilícito. Ese acto ilícito ya muy difícil, se llevaron los dineros, no los vamos a recuperar. Entonces, por esa razón, no va a ser preventiva. Ah, pero es que muchos discuten, pero es que sí, eso es preventivo. Pero ¿cómo lo voy a prevenir si es un solo caso específico? Al banco X le cometieron un fraude en un fin de semana y le sacaron $1.000.000. Ese $1.000.000 no lo va a recuperar, que lo pague la compañía de seguro sí. Y tienen que hacer una investigación forense para determinar cómo fueron las causas que generaron o los hechos que generaron ese acto ilícito. Entonces, ojo que todo eso hay que tenerlo muy pendiente porque hay muchos autores que mencionan que es preventivo. Ojo, porque se dice que para el lavado de activos, que para el blanqueo de dinero, que para lo del terrorismo. No, eso no, yo no los prevengo porque ya sucedieron los hechos. Entro a ver, es como lo que hablábamos de las ciencias forenses, la persona ya se murió y llega el médico forense a determinar cuáles fueron los hechos que ocasionaron la muerte de esa persona. Ya no puedo decirle, se da cuenta, yo le había advertido a usted, ahora levántese y váyase para otro lado. No, es que ya está la persona, ya murió, ¿cierto? Entonces, ojo con ese tipo de cosas.
Me disculpa que me lo resalte sobre esto porque esto es fundamental en la auditoría forense. Bien, ahora en el caso de lo que nosotros trabajamos constantemente todos los días en nuestro trabajo inherente, entonces tenemos que en el caso de la investigación en fraudes o en delitos cometidos de índole administrativo, financiero, como la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero y el lavado de activos, temas que ya también nos han tratado anteriormente y van a tratarlos posteriormente a mi presentación, también eso lo fundamentan muchísimo. Fraude corporativo, la evasión de impuestos, la falsedad en documentos, las empresas fachadas, las operaciones ilícitas, el fraude bancario, la estafa, las organizaciones criminales en lo cultural, en lo social, en lo político, en el medio ambiente, se hace necesaria la intervención de una auditoría forense. Sí, y esa es una disciplina que somos contadores. Algún contador me decía, yo no sabía que otras disciplinas también podían hacer auditoría. Le digo, sí, señor. Otras disciplinas. El hecho de que la disciplina de contaduría pública nos den auditoría no quiere decir que los demás disciplinas no puedan realizar auditorías. Se capacitan para que de acuerdo a su disciplina y a su preparación y su experticia nos pueden soportar a nosotros los contadores. No somos los sabios totalmente de las organizaciones. Otra de las definiciones que ustedes pueden encontrar es como la mayoría de los resultados de la investigación del auditor van al conocimiento de los jueces, es usual el término de forense. ¿Listo? Eso es importante y lo resalto porque a veces no nos lo menciona por qué razón tiene relación lo forense con lo legal. De nosotros como contadores, como auxiliares o peritos o testigos expertos, tenemos una relación con las investigaciones de índole de los jueces. La auditoría forense es una rama de la auditoría, que se orienta a participar en investigaciones de fraudes. Involucra por lo menos el análisis mínimo, la cuantificación e impacto. Miren la diferencia que no manejamos con la auditoría tradicional. Disculpan también el término de la auditoría tradicional, pero la auditoría tradicional toma de un universo una muestra de acuerdo a un riesgo, a una evaluación de un riesgo de auditoría, riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección, y con base a eso utilizamos la estadística para tomar una muestra. Entonces, muy diferente porque aquí es un solo caso. Aquí tenemos una muestra de X cantidad. Entonces, eso también es bueno tenerlo claro. La diferencia entre la auditoría tradicional, que todos los días hacemos a través de las firmas o a nivel independiente. Entonces, aquí es muy importante esa parte. El impacto de las pérdidas, investigación, recolección de evidencias y de pruebas. Y creo que posteriormente va a haber una charla también sobre la cadena de custodia y precisamente van a hablarles sobre esto para fortalecer muchísimo sobre la evidencia y las pruebas judiciales. La investigación la medición, el arbitramiento y un testigo experto o de un perito auxiliar. Entonces, eso es fundamental y es importante. Todo esto lo resaltamos para que tengamos claro cómo lo vamos a aplicar luego a la tecnología. Es decir, de lo deductivo a lo inductivo. Abro comillas. Las pruebas documentales pueden leerse, explicarse y ser objeto de análisis, pero siempre la argumentación verbal, diferente de lo que hacemos en la auditoría tradicional. En la auditoría tradicional, el auxiliar de la auditoría, ¿no es cierto?, el senior, el semi-senior, el gerente y el socio, en las firmas de auditores, y creo que a veces copiamos eso también en las firmas internas, es importante que cuando hacemos todo ese trabajo, el gerente ese que va lo presenta o el socio lo presenta ya y uno no sabe qué fue lo que pasó. Aquí totalmente lo contrario. El gerente, el socio, el gerente, los seniors, semi-senior, se quedan tranquilos, se sientan y escuchan al experto que fue el que hizo el levantamiento de información. Entonces mire que sí hay una diferencia. Y otra cosa que es diferente, la argumentación verbal. Si el juez quiere que nosotros ampliemos lo que hicimos desde el punto de vista objetivo, no subjetivo, entonces él nos invita y tenemos que ir y hablar desde el punto de vista verbal, valga la redundancia. Y yo tengo que demostrar porque yo me convierto en un testigo experto. La que predomina en la sala de la corte, la fiscalía basa sus argumentos en pruebas que previamente han sido obtenidas mediante un proceso de investigación y cierre.
Ojo, la terminación y los términos jurídicos. Aquí esto lo fortalece muchísimo la parte legal. Ya, yo puedo hacer una auditoría forense, pero si no tengo los conocimientos legales me va a ser muy difícil porque seguro que como me pasa en la auditoría tradicional, si no tengo suficientes pruebas y evidencias, puedo perder un punto. Y eso es un hallazgo. Aquí es lo mismo, ¿sí? O no pueden absolver al victimario, al presunto victimario, perdón, o no lo pueden acusar. No olvide, la fiscalía acusa y nosotros podemos defender, o viceversa, podemos apoyar a la fiscalía, ¿cierto? Y otros que lo están. Bien, eso como para fortalecer muchísimo a lo que vamos a entrar. Y básicamente la característica fundamental para mí sí es una ciencia porque se apoya de otras disciplinas y otras ciencias y es una disciplina especializada. Esto no es todo mundo que puede hacerlo de la misma manera, ¿no? Hay que preparar a las personas. Esto es importante, preparar y enseñar a la gente cómo hacer el levantamiento de pruebas y evidencias y fortalecerlo desde el punto de vista legal. Por eso siempre piensen en CSI, si han visto, es el único ejemplo que les puedo suministrar. Acuérdense, nada, está el jefe y está cada uno especializado en sus áreas y luego se reúnen, hacen un diagnóstico y miran si los fortalecen o no y desde el punto de vista legal es o no es suficiente. Es decir, que la auditoría es una investigación forense especializada que en conflictos o mortis causa, eso es la muerte, de un procedimiento judicial y se encarga en descubrir, divulgar y atestar sobre el fraude o delitos financieros en el sector público, privado y social. Todos los sectores podemos trabajar como apoyo legal a la justicia, determinando el impacto generado en las víctimas por los victimarios. El impacto que es otra cosa diferente a la auditoría tradicional. La auditoría tradicional no muestra impacto, sino muestra qué fue lo que se cometió o qué no se está cumpliendo dentro de los procedimientos que están o estándares establecidos. ¿Qué términos son fundamentales en el manejo de la auditoría forense? Víctima, victimario, evidencia y prueba. La víctima es todo aquel que sufre daño por causa ajena. El victimario es el responsable de ejercer esa violencia. La evidencia es la materia o medio que demuestra, aclara o confirma la verdad de cada caso, de cada hecho. Y la prueba, que es la suma de las evidencias, es el indicio o evidencia que, habiendo sido examinado, estudiado, analizado, la opinión de un experto lo fundamenta. En la auditoría, por eso, ahora, otra parte fundamental, los contadores podemos ser divinamente auditores forenses, pero tenemos que prepararnos. Y la contabilidad forense existe como disciplina y apoyo a la auditoría forense. No podemos confundir la auditoría forense con la contabilidad forense ni con la contaduría forense. Entonces, son tres términos totalmente diferentes. Bueno, ahora entremos un poquito al término de lo que es ya la parte de la tecnología. Hagamos un recuento de cómo nació la tecnología. Miremoslo por allá desde la época paleontológica, ¿cierto? Lo paleolítico, tenemos este tipo de elementos, luego vino la mesolítico, luego ya aparece el neolítico y 2000 años antes de Cristo los instrumentos de piedra, ¿cierto? Ya en los 500 antes de Cristo el dominio del fuego. Los 20.000 años antes de Cristo la utilización del arco y la flecha. 3600 antes de Cristo el descubrimiento del bronce. 3500 la rueda balsa de madera y balsas, perdón, de madera. El desarrollo de la escritura. Luego aparece la construcción de monumentos de piedra y acueductos. 500 años antes de Cristo ya se utiliza el abaco. 300 años antes de Cristo la píngala y el sistema de numeración binario. 770 después de Cristo la adopción de la herradura. 810 incorporación del cero al sistema numérico. Interesante. Esto a veces no lo vemos en nuestro pregrado ni mucho menos lo vemos en posgrados. Pero es interesante entender que esto en ingeniería, en las ingenierías de sistemas y todos aquellos que hoy en día trabajan la robótica y que trabajan la cibernáutica y que trabajan también todo lo que tiene que ver con la criptología, todo eso lo fundamentan precisamente para ver cómo llegamos a los tiempos modernos. 1180 años después de Cristo la construcción del molino, en 1450 la invención de la imprenta,
que el primer libro que se imprimió, lo sabemos que fue la Biblia. 1492, el descubrimiento de América. Luego aparece por allá 1543 el inicio de la revolución científica. 1622, la invención de la regla de cálculo. Inclusive hasta yo tengo por ahí un... Uy, tan viejito, ¿no? Interesante porque aprende uno a manejar. Y es mala, tengo la redonda, no la que era larguita. Pero mire, desde 1622 y con eso se hacían cálculos. 1673 la invención de la calculadora universal. En 1712 la invención de la máquina a vapor. 1801 la invención del telar. En el 33 la invención de la máquina analítica. En 1879 aparece la invención de la máquina tabuladora, ¿cierto? Luego tenemos en 1906 aparece el primer tubo de vacío. En 1939 la máquina electrónica ABC. En 1946 aparece el primer ordenador electrónico digital ENIAC. Interesante. En 1951 UNIVAC, que es la computadora automática universal. En 1957 a 1964 aparecen ya las computadoras de segunda generación. Del 64 al 74 computadoras de tercera generación. En 1969 el proyecto ARPANET. 1972 el reconocimiento del primer virus informático, el Creeper. Mire, ¿cuándo aparece? En 1972 el primer virus. Ya comienzan a utilizar la tecnología, ¿cierto? En contra de la misma tecnología para apropiarse de cometer fraudes y delitos. En el 74 las computadoras de la cuarta generación. En el 88 el primer ataque de la red por virus del tipo gusano Morris. Mire, cada año se iba fortaleciendo. En el 96 nace la Internet 2. Luego tenemos ya el siglo XX. Aquí hago es un recuento desde el 2000, cómo está desde la prehistoria hasta 1500 el desarrollo de la tecnología como tal. Ya en 1453 al 1789 la revolución industrial, 1790, y en el siglo XX y en el siglo XXI aparecen los reyes de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Es todo lo que vemos y tenemos hoy en día, incluyendo ya aquí la cibernética, la robótica, la inteligencia artificial, que son los grandes retos que tenemos los contadores. Miremos ahora el concepto de la tecnología. Tenemos la tecnología y tenemos la informática. Son dos términos que también hay que diferenciarlo. Proviene del griego techne, que significa industria. La tecnología es industria. Y de logos, tecnología, que equivale al tratado. Entonces, la tecnología es el tratado en la industria. Y es el estudio de procesos, máquinas, instalaciones y herramientas para obtener de una determinada materia prima productos industriales de cualidades definidas. Entonces, mire, la tecnología apoya, es una herramienta, no es que reemplace, es una herramienta precisamente para que el hombre pueda fortalecer mucho más y a través del crecimiento de la humanidad. Luego viene la informática, que es un conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información. Entonces aquí ya viene la automatización a través de la parte de la tecnología. De la información por medio de dispositivos electrónicos, aparece lo que es el hardware, electrónicos, sistemas computacionales y cibernéticos. ¿Tiene ventajas? Claro, mire, entre muchas otras, el incremento de la producción de bienes y servicios, claro, la revolución industrial. Es más, estamos en la quinta revolución industrial, ¿sí? Algunos hablan, y si ustedes lo buscan en la internet, aparece la cuarta revolución industrial. Y habla todo lo que se viene en el futuro, que son los retos que tenemos los contadores. Por eso es importante conocer estos aspectos como una herramienta que nos apoye en las investigaciones. La reducción en el tiempo de producción, estupendo. Invenciones tecnológicas que revolucionaron el mundo globalizado, estupendo, y lo tenemos, inclusive esto que revolucionó y cambió muchísimo, el teléfono inalámbrico, el teléfono, el computador, el televisor, todo por separado, y tenemos en uno solo todo esto que nos ayuda inclusive a comunicarnos como estamos aquí.
los avances en la medicina y la ciencia, la exploración en el espacio y el mejoramiento de la consecución de la información, entre muchos otros aspectos que ustedes divinamente pueden consultar y mirarlos. Ok, estoy mirando a ver posteriormente. Ok, listo. Gracias a todos por los mensajes. Bien. ¿Qué hay desventajas? Claro, tenemos muchísimas desventajas y cada día es peor porque cada día las personas que quieren cometer, por no decir ahorita hacker y cracker, pero todas las personas que utilizan la tecnología y la informática en beneficio propio, que se conviertan en victimarios y nosotros las víctimas, ya para utilizar los términos, cada día van avanzando más a medida que van saliendo se va actualizando todo este tipo de cosas. Es mucho más riesgoso. Entonces, por ejemplo, la contaminación de la atmósfera. Claro, porque es que estos equipos tienen una cantidad de componentes, oro, tienen las tabletas, tienen cobre, tienen, ¿sí?, elementos que contaminan al mundo. Entonces, si lo miremos desde los ODS, Objetos de Desarrollo Sostenible, tenemos muchos aspectos que podemos mirar sobre la contaminación de la atmósfera. Esto contamina. Ah, pero ¿cómo así si es un sistema? Sí, pero es que el sistema utiliza un hardware. Los desechos radioactivos, lo sabemos también, ¿no es cierto? Los fraudes, entre muchos otros, desventajas. Para no nombrarlas todas, ustedes como son curiosos, juiciosos, y aquí más que aprender van a quedar con hartas dudas, que eso es lo que me gusta a mí. Definición de la auditoría forense aplicada a la tecnología. ¿Cómo lo veo yo? La auditoría forense aplicada a la tecnología son las estrategias, procedimientos y métodos de investigación utilizadas sobre los fraudes y delitos cometidos con la tecnología y la informática. Es decir, esto se utiliza no en beneficio, como lo veíamos en las ventajas, sino al contrario, se utiliza en contra de una buena ventaja en el mejoramiento de la calidad de la vida de la gente, de acortar distancias, etc. Determinando el impacto generado por los victimarios a las víctimas, convirtiéndose en un perito auxiliar o en un testigo experto en la administración de la justicia. Entonces mire que aquí no estamos diciendo que solamente el contador, pues, yo puedo hacerle la auditoría forense y puedo guiarlos, pero no soy experto en la informática y en la tecnología. Entonces tenemos que apoyarnos de esas disciplinas, prepararlos para que ellos puedan hacer el trabajo que nosotros no lo conocemos, pero podemos trabajar mancomunadamente. Bien, repasemos algunas ciencias que nos pueden apoyar en eso. Tenemos la dactiloscopía forense, claro, las huellas, hoy en día estamos hablando de la biométrica, ¿cierto? Estamos hablando de la grafoscopia forense, documentos escritos o los documentos que yo ya escribo, ¿cierto? Ya aquí en el computador para los pagos, entonces yo hago mi firma, ¿cierto? Y ya queda autorizado. Está la psicología forense para determinar por qué razón estas personas cometen actos ilícitos si les gusta y mirar cuáles son sus antecedentes. Entonces necesitamos del apoyo de un psicólogo forense. Necesitamos de los artistas forenses cuando cometen fraude. Entonces la persona, por eso cuando hay los asaltos bancarios, entonces le dicen a la gente, tírese al piso y boca abajo, no me mire, baje la cabeza. Precisamente porque después de que pasan los hechos, se materializan los actos ilícitos, pues viene un arte, ¿cierto? Una persona especializada en arte forense y comienza a describir a las personas. Eso no lo sabemos hacer los contadores. La fotografía forense, menos, tampoco somos, ah, no, es que yo tengo el mejor celular, el más revolucionario y yo le tomo la foto. No, señor. Tiene que ser suficientemente bien para que sustente las evidencias y sustente las pruebas judiciales que se van a llevar a la corte. Entonces mire cómo es importante tener personas, disciplinas, y eso lo sostengo y siempre lo sostendré, porque sí podemos trabajar con el apoyo. Documentoscopia forense, ¿cierto? Eso pega un poquito con la otra parte. La contabilidad forense. Está la planimetría forense. Esta es una parte fundamental. Muchos autores ni siquiera la mencionan, pero la planimetría forense es fundamental. En las ciencias forenses se aplica y debemos de aplicarla. Es decir, determinar dónde encontramos las colillas de chequera, si hay, dónde están los documentos, dónde encontramos los computadores, dónde encontramos, etcétera, etcétera, etcétera.
antes de hacer el levantamiento de todo eso y llevarlo a la cadena de custodia. Es otro problema que tenemos, tampoco se maneja con claridad la cadena de custodia. Entonces, todos esos puntos son fundamentales que los tengan en cuenta y creo que les van a hablar sobre esos aspectos para fortalecer esta parte. Está la educación forense, claro, pues que pueda que yo no sé nada de educación, pero hay un experto en educación y tiene que venir porque hay un caso de educación. Está la informática forense, claro, y hay personas especializadas y tienen la experticia y ellos nos apoyan muchísimo. Está la blogosfera forense, ¿cierto? Está la contabilidad forense, vuelvo y lo repito como se dice, en Estados Unidos existe como disciplina, se capacita, no auditoría forense, contabilidad forense, que es un apoyo a la auditoría. Están los keepbook forense, eso es lo que se habla hoy en día. A mí me gusta mucho esto porque las personas leen y luego hacen conferencias o charlas sin tener claro qué significa cada uno de estos aspectos. Educadores forenses, diferente a la educación, ¿cierto? Capacitación que yo haga en una universidad y de pronto esté cometiendo errores, por ejemplo, y van a demandar los estudiantes a la universidad, entonces vamos a mirar a ver qué fue lo que pasó, o si está cumpliendo o no. La economía forense existe también como disciplina. La bioingeniería forense, para mejorar la calidad de vida, pero qué tal que le hayan colocado un ojo biónico, pero se lo colocaron mal, o eso le dañó otras partes al cuerpo, o un hígado, o un corazón. La ingeniería forense, ingeniería como tal, todas las ingenierías, entre muchas otras disciplinas forenses. Por ahí, cada vez que yo veo una disciplina que pueda apoyar, yo lo coloco ahí. Entonces, para que miremos a la auditoría forense, cómo la podemos aplicar. Los campos de aplicación de la auditoría forense, entonces tenemos en el caso de la auditoría aplicada a la tecnología. Hemos hablado muchísimo y si ustedes entran a la IFAC y entran al IASB y entran al ISBA, encuentran todo lo que todas las propuestas que hay para los contadores del futuro. Y entre esos, tocando la parte de la informática, hay todos estos aspectos que son fundamentales. Esto es tomado de ahí y esto porque es el reto que tenemos los contadores a nivel mundial. Eso no es de aquí, no. A nivel mundial es todo el reto y el que no estemos preparados, comienzan a mirar qué van a hacer, porque la tecnología está cambiando muchísimo y la posibilidad de un futuro no muy lejano es que puedan cambiarnos a nosotros. Entonces, por eso tenemos que estar pendientes y prepararnos en otros aspectos fundamentales. Entonces, por ejemplo, los procesos y los flujos de trabajo que se tienen dentro de la parte de los sistemas. La digitalización interrumpida, eso afecta también los procesos de las organizaciones. Los procesos que se extienden en el extremo a otro y que no estén configurados para impulsar el valor de una era digital. Eso también es fundamental. Y hay expertos que saben manejar muy bien esas partes. Pero cuando se implementan o se hace la parametrización del software para adaptarlo o para adoptarlo o para converger a las necesidades de la organización, ahí están los expertos que son ellos. Implementar la tecnología de manera no efectiva en los procesos conectados. Mira lo importante de esto, y nosotros no lo sabemos. Perdón. Eso no lo sabemos nosotros, pero necesitamos un experto que nos apoye para poder hacer una buena auditoría. Otro aspecto fundamental, los negocios y finanzas integrados de principio a fin en los procesos que apoyan más eficazmente a los objetivos y el valor que el cliente sin ofrecer un más control eficiente. ¿Cómo lo determinamos? No? Pues por eso es que cada vez que se implementa un sistema, un software en una organización, siempre hay problemas. Y eso se agarra a todo el mundo de la cabeza y dice, por Dios santo, pero mire, y las demoras, por más modernos que estemos, pero si eso está mal, hay una auditoría forense y hay que traer un experto para que determine eso. Y obvio, daños y perjuicios, ¿no? La manipulación de los datos, el uso indebido de las claves, la manipulación de los programas, la clonación de las cuentas, la interceptación y modificación de los medios electrónicos de pago, usurpación de identidades, que eso lo tenemos los crackers, los hackers, los phishing, entre muchos otros, la transferencia de valores ilegales, entre muchos otros, ¿cierto? Que podemos aplicar nosotros esta auditoría.
Otro de los tipos de fraude de la tecnología, pues básicamente es una de tantas maneras de utilizar los espías cibernéticos. Pues ya comenzamos a hablar de la cibernética, que es interesante ver cuántos contadores nos estamos preparando en la cibernética. Hablamos de las criptomonedas y sí, hablamos de la inteligencia artificial, pero es que eso no es fácil y eso es complejo. Y si no estamos acorde con esto, Japón le lleva un año de adelanto en tecnología a Estados Unidos en el caso de Nueva York. ¿Y saben cuánto nos llevan a nosotros en Latinoamérica la tecnología por lo menos de Nueva York o de Japón, aquí en Latinoamérica? Casi 35 años de atraso en tecnología. O miremos a ver si nuestros campos, si las personas que están fuera de las ciudades tienen tecnología, tienen wifi por lo menos para comunicarse. ¿Sí? No más contando con eso como mínimo. Para obtener información confidencial engañando a los usuarios y los estafan a través de la internet. Tipos de fraude, entonces está el sabotaje informático, están los virus, los crackers, los hackers, los phishing, que es la pesca, los gusanos, el spyware, ¿cierto? El espía, están los keyholders, están los capturadores de teclados, está el caballo de Troya, los scam y los mensajes, el fraude electrónico, entre muchos otros más que ustedes pueden buscar juiciosos. Miremos algunos casitos así muy sencillos para entender esto. Los crackers básicamente siempre son expertos en los sistemas informáticos con malas intenciones. Ah, no, pero es que, bueno, ustedes lo buscan en internet, así es sencillo, pero encuentran crackers, ¿cierto? Fieles y crackers no fieles. El cracker fiel es el que nos ayuda entre la organización y apoya y dice, sí, hagamos esto, miremos esto, protejamos esto. Pero hay otros crackers que no tienen esa intención, tienen malas intenciones. Entonces suele contar con tecnologías avanzadas para cometer sus acciones y es capaz de deteriorar complejos sistemas. Interesante. Y mira, miremos algunos. Está Greg Hopper, está Victor Sherf, está Tim Berners-Lee, está Friho Cohen, está Robert Morris. Son personas que tienen profundos conocimientos en informática, es decir, incursión en detalles de los sistemas operativos, la programación, la arquitectura de las computadoras, los sistemas de comunicación de datos, entre muchos otros. ¿Cuántos contadores dominamos esto? Interesante, por eso necesitamos apoyo de estas personas. Estos fueron los famosos que han creado en la historia. El caso de Kevin. Mire que este fue uno de la IBM, precisamente, ¿sí? Que fue descubierto. Mire, comenzó a los 16 años cuando, obsesionado por las redes de computadores, rompió la seguridad del sistema administrativo de su colegio, pero no para alterar la nota, lo hizo solo para mirar. Tras ser detenido en el 95 por el FBI, que lo acusaba de introducirse en los sistemas informáticos de empresas como Motorola, Nobel, Nokia Corporation y Sun Microsystem, fue condenado a 46 meses de prisión. Mire lo que pasó. Actualmente enseña a las empresas a defenderse de personal como él. Interesantes, ¿no es cierto? En el caso de los hackers, ¿cómo accionan? Siempre a través de los phishing, ¿cierto? Que es la pesca, bombas lógicas o los troyanos. ¿Sí? Entonces abrimos allá alguno. Mire que usted se le va a cerrar su plataforma y que actualiza la información y uno asustado, bárbaro, mano. Y entonces entra uno allá o le pasa la información su compañía de impuestos allá que usted debe un jurgonón de plata que actualiza. Usted está suministrando los datos. Ahí lo están pescando la información. Entran a través del servidor y ahí entonces a través del servidor encuentran sus bases de datos, programas, transferencias, control, etcétera. Todo lo que quieran entran por su puerta. Básicamente el phishing es un engaño creado por el objetivo de obtener información importante de los usuarios como números de tarjetas de crédito, las claves, los datos de las cuentas bancarias, entre muchos otros. Y no solamente es a través de los computadores, a través de los celulares, ¿no? Variaciones del phishing, siempre por ofertas de trabajo, los scams, los phishing laborales, las web falsas de recargas, ofertas falsas de automóviles, los phishing card, entre muchos otros. A veces que ustedes se han ganado premios, yo creo que les ha pasado, ¿no? Se ganó un premio y
venga, $700.000 y bárbaro, uy, chévere, qué bueno, interesante y todos ustedes y den la información, pues ahí tienen, ¿sí? Entonces, a ver, hay un pequeño descansito en esto y volvamos a... Listo, volvamos acá y pongamos este para cambiar un poquito y no me escuchen tanto a mí nomás. A ver, dura 3 minuticos y medio, les tomo ahí. Tenía un trabajo que hubiera No, ese no, cambiado eso si es hubiera tenido la la publicidad más que ya mínima dan hoy en oportunidad de día. hacer. Listo, este sí. El phishing es un delito informático que consiste en intentar obtener de forma fraudulenta información confidencial de una persona, como contraseñas, información sobre tarjetas de crédito o sobre cuentas bancarias. El estafador se hace pasar por una entidad con la que tenemos alguna relación en una aparente comunicación oficial, comúnmente a través de un correo electrónico. Este correo es enviado a miles de usuarios, diseñado imitando la imagen corporativa de esa entidad, por lo general, de un banco. Para que actuemos rápidamente y sin pensar, estos mails contienen frases atemorizantes, como, su cuenta ha sido cancelada, o su cuenta ha sido bloqueada. En el cuerpo del mensaje, suelen contener un formulario, donde se requieren los datos del usuario y su contraseña, para solucionar el inconveniente. En otras ocasiones, aparece un botón, que nos indica que ingresemos a la página del banco, para realizar el procedimiento. Todas estas acciones, son registradas por sistemas que recolectan nuestros datos, para posteriormente ser utilizados por el estafador. Otro tipo de fraude a través de email es el conocido relato de un cónsul o diplomático africano que debido a la inseguridad de su país necesita hacer una transferencia de dinero a un banco del exterior. Y casualmente nos eligen al azar a nosotros para realizar la gestión, ofreciéndonos quedarnos con varios cientos de miles de dólares por el favor. Los emails fraudulentos se envían a miles de destinatarios, cuyas direcciones se recolectan utilizando programas extractores de correos electrónicos de las páginas web. Como estos correos no se envían uno por uno, sino de a cientos, una forma de darnos cuenta que su envío es masivo es mirando en el destinatario, donde en lugar de aparecer nuestra dirección de correo, seguramente aparecerán las palabras Undisclosed Recipients. Esto quiere decir que se ha ocultado las direcciones donde van dirigidos. Otra forma de descubrir la trampa es situarnos sobre los links que aparecen en el mail. Estos figurarán guiándonos hacia la página o correo oficiales de la entidad. Pero, si nos tomamos el tiempo de ver el código, notaremos que esos links nos llevan a direcciones extrañas, que nada tienen que ver con la entidad, y que seguramente están diseñadas para que parezcan como que lo son. La mejor forma de no ser estafado es nunca responder a ninguna solicitud de información personal a través de un correo electrónico. Entendiendo que estas entidades nunca le solicitarán contraseñas, números de tarjeta de crédito o cualquier información personal a través de este medio. Somos explainers. Explicamos todo. Ok, muy bien. Entonces, creo que se me pierden. Ya. Ok, ahora volvamos aquí. Y ¿qué se me hizo? Aquí estamos. Aquí. Ok, muy bien. Ahora miremos un poquito los spyware. Estábamos aquí mirando los phishing. Hicimos una claridad sobre ellos. Los spyware básicamente son pequeños programas que se instalan en nuestro programa para robar datos. Espían nuestros movimientos en la red. El objetivo básicamente es comercializar nuestros datos con empresas publicitarias. Los principios son el Ad Software, el Alexa, el Seedorf, el Gator, está el Web 3000, está el Web Hanser, el Wikipedia, etc. Eso. Y cada día salen más. Los scam, por ejemplo, sus autores son delincuentes procedentes de diversos países, principalmente en la antigua Europa del Este. Dominan el mundo, la informática y los idiomas. Además de poseer conocimientos jurídicos del área donde actúan, esta estafa se desarrolla en 3 fases, en las cuales se ven implicados ciudadanos que buscan empleo a través de la red y que se convierten, sin ser conscientes de ello, en coautores de un hecho delictivo.
Entonces, ojo con todo ese tipo de cosas. Las modalidades del fraude electrónico, básicamente, en el caso de las tarjetas, tenemos la tarjeta gemela, sin robar también la tarjeta, o la tarjeta alterada en la banda magnética, o los lectores que son falsos. Entonces, mire todo lo interesante que tenemos nosotros, que como contadores no somos expertos para ese tipo de conocimiento, pero podemos ayudar a soportarlo y la experticia nos ayuda. En el caso de los cajeros automáticos, ya sabemos de las cámaras, esto es aquí de un banco en Colombia, entonces que permiten desde la ubicación cercana a la pantalla y el teclado visualicen los datos del acceso y las claves. Por eso la seguridad de poner la mano, uno debe cuidar, no ser tan confiado, uno no debe confiar hoy en día en nada, como lo dice Jeremías en la Biblia, que no se debe confiar en nadie, el hombre no debe confiar en el hombre. Está el falso por folletos que se colocan al lado de los cajeros con microcámaras instaladas para ver cuándo se teclee la clave. Entonces mire que estamos dando toda la información. Clonación de las tarjetas. Hace unos años se encontró en un banco que le entregaba la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito a la persona, pero las mismas personas del mismo banco ya tenían la tarjeta gemela o clonaban una tarjeta de esa persona porque conocían todo su historial, pues desde las mismas instituciones. Es aquella tarjeta exactamente igual a otra que ha sido emitida legítimamente por la misma entidad con iguales características en la materia de seguridad, la calidad de la información, incluidos los datos procesados en la banda magnética. Entonces, ojo, y el chip también, ¿no? Cuando tiene el chip en la parte de arriba de la tarjeta. Por eso hoy en día que colocamos las tarjetas en los datáfonos, ¿cierto? Mire la inseguridad tan bárbara que tenemos. Ah, bueno, y cogen ustedes la tarjeta y lo colocan en su tarjeta, en su billetera y en el bolsillo de atrás, sobre todo los muchachos, ¿no? O en las carteras, en los bolsos y llamémoslos defraudadores, los victimarios están pendientes. Entonces no es más sino pasar un datáfono por el lado del pantalón o por el lado de la cartera sin que se den cuenta e inmediatamente roban la información. Mire cómo es importante todo este tipo de cosas. Es muy buena la tecnología, pero ya sabe que los defraudadores están por encima. Cuando se hacen suscripciones también, desde el punto de vista de las redes, de DirecTV y todo ese tipo de instituciones, también tenemos, no olviden que eso también tiene parte de la tecnología. Se caracteriza por la presentación de información y documentación impresa incorrecta o de un tercero para suscribir un servicio y o no cumplir con las obligaciones de pago. Entonces, claro, y que sí, no sé qué, y entonces se roban los anticipos y después ustedes tienen un problema. Lo mismo que sucede con las, ¿con qué? Con los chips de los celulares, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Bueno, de las cuentas telefónicas. La clonación de servicios también, de los servicios bancarios. Es una copia ilegal de los datos de identificación de una terminal móvil para hacer que las llamadas sean cobradas a un cliente válido. Dichos datos son obtenidos de la red de telefonía celular a través de los equipos especiales. Entonces, ustedes saben que lo llaman a uno y si uno contesta, entonces automáticamente le, le roban, llamémoslo así, o le hurtan los minutos que tiene usted o los valores que tenga. Los famosos bypass, ¿cierto? Que es la información o explotación del tráfico telefónico realizado por una persona física a jurídica, es decir, de una persona a una entidad, para lo cual utilizan redes alternas o paralelas, es decir, ilegales, a los establecidos por el operador autorizado con el objeto de evadir los impuestos y cánones de ley. Entonces, para que veamos que todo este tipo de cosas no las manejamos nosotros, pero la auditoría forense lo podemos hacer con el apoyo de las disciplinas. Miren nomás este pequeño dispositivo, muy sencillo y lo colocan en los equipos, sobre todo en los servidores. Mirando bien, si les toca, si ustedes van a un cibercafé, por ejemplo, y usan un computador o en los hoteles, ¡ay, que hay que mirarlo! ¿Quieren tener seguridad si van a consultar, por ejemplo, los saldos de sus bancos? ¿O van a hacer transferencias de dineros? ¿O van a hacer algo que tiene que ver con sus cuentas? Ojo con eso. Un nuevo dispositivo conectado al final del cable del teclado al PC.
Guarda todas las contraseñas realizadas con las teclas por quien utiliza el equipo y puede ser usado en cibercafés, exposiciones, hoteles y aeropuertos, especialmente con los que utilizan la Internet para entrar en cuentas bancarias. Es un dispositivo que almacena todo lo que usted teclee, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, examine su PC que utilice en sitios o lugares públicos en búsqueda de cualquier artículo sospechoso instalado detrás de los mismos antes de ser utilizado. Por favor, reenvíelo a todos los que ustedes conozcan si tienen ese tipo de información. ¿Sí? Ah, pero ¿cómo puedo hacer yo si ya? Pues sí, ya le clonaron. Entonces tiene que pensar dónde fue que lo utilizó. Bien. Los famosos inbox fraudes en celular. Se refiere siempre a la utilización de equipos especiales que permiten a través de una batería o un grupo de tarjetas SIM de teléfonos celulares, que era el que les mencionaba ahorita, exportar o importar tráfico internacional haciendo bypass en dichas tarjetas SIM y son obtenidas mediante fraudes de suscripción. Mire que todo, sobre todo las que uno compra en la calle, ¿no? Tarjetas prepagadas. Por ejemplo, mire las tarjetas prepagadas, sobre todo cuando uno está por fuera de su país, ¿no? De su región. Entonces, esas tarjetas internacionales tienen también mucho problema. Ustedes pueden comprar una tarjeta, la utilizan y tiene 1 o 2 minutos. Pues usted la compró y que fue en un centro. Señor, qué pena, pero aquí vienen y las traen. Yo lo único que hago es exhibirlas y le cobro una comisión. Entonces, ojo, venta ilegal de tarjetas de prepago para realizar llamadas internacionales, las cuales son empaquetadas como datos VoIP a través de una red de Internet. La renta a través de redes físicas o móviles. Existen redes principalmente inalámbricas que ofrecen servicios de telecomunicaciones en edificios de oficinas o apartamentos a las que se les venden servicios de forma irregular, ¿cierto? Entonces van y lo toman de una línea telefónica o el cableado que pasa, o las inalámbricas, ¿cierto? Robándose en las claves. Dichos operadores no tienen autorización ni licencia para prestar ese servicio. El robo de cable o infraestructura. Ah, es que eso también, claro, que eso tiene que, claro, pues claro, la tecnología. Si a mí me quitan el cableado, ¿cierto? De base de datos aquí, pues eso está con cobre. El fenómeno tomó mucha fuerza desde el año 2007, pero en el 2007 alcanzó proporciones muy críticas. Ahora se controla mucho sobre esos aspectos, pero aún sigue cometiéndose fraudes con respecto en la tecnología desde el punto de vista del cableado. No solo por el robo, sino por el daño causado a la infraestructura, a la prestación de servicios. Esta modalidad se utiliza en la sustracción del cobre. ¿Sí? Bueno. El virus informático, ese es el que más conocemos nosotros. Pues son programas de computadores, su principal cualidad es la de poder autorreplicarse. Intentan ocultar su presencia hasta el momento de la explosión, ¿cierto? Entonces le colocan para ciertas horas. Entonces, si a mí me van a despedir de la empresa y yo ya lo siento, le coloco un virus o un gusanito, ¿cierto? Para tal hora suceda. Producen efectos dañinos en el huésped, claro. Clases de malware, pero ahí están los troyanos y aquí hay unos datos estadísticos precisamente sobre eso que más se utiliza, es el troyano el downloader, está la aplicación, el adware, están los gusanos, los virus y otros en los datos estadísticos que se han llevado. Los fireware, ¿cierto? Que sabemos cómo funcionan a través de los hackers. Las clases del fireware, que es un elemento de control de entrada y salida del tráfico a una red para prevenir algunos tipos de comunicaciones prohibidas y o peligrosas para su computador. Y aquí ustedes si ven, ahí si ustedes ingresan a cada uno de ellos, ¿sí? Es para no demorarnos, pero si ustedes entran en cada uno de estos, da ayudas a cómo podríamos tener un poquito de cuidado. Están los famosos cybots, que son ahora los cibercriminales, que ya están utilizando las criptomonedas precisamente para cometer ya las fechorías. ¿Cómo que no? Si miramos un poquito desde el punto de vista de la normatividad, en Colombia por lo menos, ustedes lo pueden mirar ahí en su país, pero es para mostrarles que existe la norma, pero las normas están muy laxas a nivel latinoamericano. Desde México hasta la Patagonia en Argentina,
tenemos a nivel latinoamericano, estamos muy pobres en este tipo de cosas. Entonces aquí tenemos la 599 y no hace referencia expresa a los delitos informáticos en Colombia y no la han reformado hace 21 años. No obstante, en varias de sus normas recoge conductas que podrían entenderse incorporadas al concepto de la doctrina que ha elaborado a este respecto. Ustedes como asociación, yo muy respetuosamente les digo, ustedes con toda esta información que están, pueden hacer documentos, pueden hacer artículos y pueden apoyar, ojalá pudiesen apoyar al gobierno nacional. Precisamente aquí nos llegó la noticia de las que iban a aprobar el manejo de las criptomonedas, que las leyes no sean tan laxas y que realmente proteja la información de todos los usuarios. Es decir, todos somos víctimas y que los victimarios cuando cometan esos hechos ilícitos se castiguen con cárcel. ¿Sí? Por eso lo menciono acá. El delito informático puede comprender tanto aquellas conductas que recaen sobre herramientas informáticas propiamente tales como llamarse en programas, ordenadores, etcétera, como aquellos que valiéndose de estos medios lesionan otros intereses jurídicamente tutelados como son la intimidad, el patrimonio económico y la fe pública, entre muchos otros. Entonces, todas estas conferencias, todas estas charlas que la asociación está haciendo en beneficio de los peritos y de nosotros como profesionales, así no vayamos a ser peritos, pero por lo menos no, si no nos gusta el tema, lo aprendamos por cultura, como nos decía un profesor en la universidad hace muchos años. Por lo menos que lo conozcamos y sepamos cómo actuar en esos momentos. Otro de los aspectos fundamentales, ahí tenemos la violación a los derechos patrimoniales, la defraudación de los derechos patrimoniales de autor, la violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales del autor y otras defraudaciones. Aquí tenemos otra ley del 2000 también, que es la 603, que establecen aquí el respeto que se debe tener en los derechos de autor y la propiedad intelectual, como las obligaciones en el caso de Colombia, los revisores fiscales y mire, los representantes legales en cuanto a la utilización del software legal. Es decir, que si no se tienen los permisos o las certificaciones del manejo en los computadores, se castiga con una multa en Colombia. Pero esto poco funciona. Bueno, ahí está sobre el acceso abusivo en el sistema informático que establece y restablece la verdad, seriedad y gravedad de la conducta, que implica una sanción de multa sin especificar la cuantía. Es decir, muy laxas las normas. Y 21 años en donde la tecnología ha tenido un crecimiento disruptivo bárbaro. Ustedes lo conocen mejor que yo. Tenemos el caso de las sociedades, el llamado a la atención a los empresarios, administradores, revisores fiscales sobre el compromiso adquirido por el país frente a los derechos de autor, pero hasta ahí llegan las normas. Y año 97, la ley 222 que fortalece lo que es el Código de Comercio en Colombia y habla del informe de gestión que deben elaborar los administradores de la sociedad y preparar a la asamblea, donde se debe mencionar que se está cumpliendo con las licencias con respecto a lo que es el software. Hay una directriz presidencial también que habla precisamente sobre las instrucciones de comportamientos respetuosos de los derechos de autor, ¿cierto? La creación del software son derechos de autor que hay que respetarlos, las obras literarias, los artículos, etcétera, que ya la podemos consultar hoy en día más libremente a través de la internet. Las normativas, también la ley 23, es como para mostrarles que sí existen leyes, pero no son lo suficientemente fuertes para castigar a todos los defraudadores. Y por eso necesitamos a un auditor forense con un gran equipo especializado para determinar quiénes fueron los victimarios y cuál fue el impacto que generó ese tipo de fraude o delito cometido ilícitamente. Miremos Francia. En Francia en el 88 habla de los delitos informáticos. El acceso fraudulento a un sistema de elaboración de datos será sancionado con privación de la libertad de 6 meses a 2 años desde el 88. Me gustaría muy respetuosamente conocer cuáles son las normas que tiene El Salvador, porque estamos aquí en El Salvador, ¿cierto? Yo estoy lejos, pero me siento que estoy allá sentado con ustedes. ¿Cuáles tienen precisamente para condenar a los defraudadores que utilicen ilegalmente los sistemas?
En Estados Unidos el acta de abuso computacional del 86. Mire, uno del 88, ¿nos llevan cuánto? Nos llevan casi 40 años de ventaja. 86. Sanciona con pena de prisión y multa a la persona que realice fraude a otro mediante la utilización de una computadora o red informática. Coloqué las más anteriores porque mire cuánto nos llevan a nosotros. Inglaterra, el acta de abuso computacional de 1990. Ley de abuso informático trata de accesos ilegítimos a los sistemas. En Perú, el uso, este está desde el año 2001, el ingreso o interferencia indebida en la base de datos del sistema, la red de programa de computadoras o cualquier parte de las mismas con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos. Costa Rica, miren, ahí cerca, allá al frente del otro lado del Código Penal costarricense señala que comete fraude informático la persona que con la intención de procurar u obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, influya en el procesamiento o resultado de los datos en un sistema de cómputo. Entonces, todo eso es fundamental para verlo qué pasa. Y si seguimos ahí, tenemos en España también el Código Penal. Por ejemplo, le damos el de Costa Rica, pues ahí esto es complemento. Se protege el software al castigarse a quien dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos, así como la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio destinado a facilitar la supresión no autorizada de cualquier dispositivo utilizado para proteger programas de ordenador. Mire lo interesante, ¿de qué año? 95. Bien, a nivel internacional también, entonces hablábamos del Information Technology Security Technique, que es la información de seguridad de los riesgos, la administración de los riesgos, y esta norma habla de la gestión de los riesgos que es aplicable a todos los tipos de organizaciones, empresas, organismos gubernamentales y sin ánimo de lucro, interesadas en gestionar los riesgos que pueden suponer la vulneración, de la seguridad de la información de la entidad. Y así podemos mirar en Praga, mire, 1997 también, el convenio sobre la ciberdelincuencia en Budapest, en el año 2001, el Consejo de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay otras normas también en la administración de la seguridad de los sistemas de información, de Basilea, ¿sí? Y que es el British Standard en el 95. Ahí están los ISOs 17799 y el British Standard, que son los de Basilea, 7799. Y ahí más o menos nos habla sobre la seguridad política, los organismos de seguridad, los controles, etc. Entonces, los ISO los tiene. ¿Será que los hacemos cumplir en nuestras organizaciones y nuestra política? ¿A quién impacta generalmente? Siempre a los clientes y a todas las áreas de la organización y a las áreas externas. Siempre va a impactar eso, siempre. Y el impacto es cualitativo y cuantitativo. Es necesario que el compromiso de todos para lograr un engranaje como organización, para que todo funcione como debe ser y se dé la efectividad en la seguridad tecnológica para las compañías y para los clientes. ¿Para qué? Para que no tengamos que entrar como auditores forenses a hacer las investigaciones, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los hechos que generaron ese acto ilícito o ese crimen financiero, porque todo eso se refleja en lo financiero. Miremos algunos casos, ¿sí? Por nombrarlos, por el respeto al tiempo también que tenemos. Miremos algunos casos. Lucky Global Elevator, sí, es una empresa nacional dedicada a la producción, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras eléctricas. Mire el delito del hurto, que fue de 500 millones, ¿cierto? 500 millones. Por transferencia electrónica. El tipo de delito fue a través del phishing y fue en septiembre del 2007. Ah, pero eso es viejo. Es que estamos viendo cómo ha venido evolucionando. Y ustedes no es más sino que entren y busquen. Lucky Global, que hacía básicamente el hurto por phishing. Estudió la empresa, luego llegó a un correo engañoso, hicieron la violación de la IP, Identification Personal, y luego trasladaron los fondos. Sencillo, miren, sencillo.
Los controles internos, ¿cómo son de fundamentales? Todo lo que aprendimos en pregrado, todo lo que hacemos desde nuestra experticia, muchas veces la parte electrónica en un momentico a otro, en segundos, nos quitan eso. Tenemos la manipulación de datos salida a tarjetas de DirecTV, por ejemplo. Esto fue en el 2001, 117 apartamentos. Bueno, está la dirección. Fue ubicado un laboratorio del señor X, ingeniero electrónico, y allí se encontró instalado en 3 CPU software para la manipulación de los datos de las tarjetas inteligentes, las tarjetas de la banda magnética y los celulares, entre otros, en Callmaster. Utilizando, mire, ¿cierto? Un aparato de DirecTV. Interesante, ¿no? Caso Bavaria aquí en Colombia en el año 2008. ¿Cuál fue el caso? La empresa fue Bavaria la estafada, desvío de recursos, y esto lo hizo el tesorero. Involucra Carlos Germán Quintero, anterior tesorero, monto 1.200 millones de pesos colombianos, 2008. A hoy en día estamos hablando alrededor de casi 2.000 millones de pesos por la devaluación. Y si hablamos de 2.000 millones, estamos hablando alrededor de 500.000 o 600.000 dólares, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los hechos? Básicamente, siempre que se detecta todo este tipo de cosas, listo, Marlon, ahora respondemos las preguntas. Las primeras investigaciones de las autoridades apuntan a que Quintero participó en la desviación de los recursos a diferentes cuentas aprovechando su cargo. Bavaria comunicó que como los hechos relacionados con este evento son materia de investigación judicial, la empresa no puede hacer comentarios adicionales. El hurto puede estar relacionado con un desfalco de 1.200 millones de pesos del que fue víctima la empresa Sam Miller y que fue descubierto por la Unidad de Delitos Informáticos de la DIJÍN, que pertenece aquí a la Fiscalía. ¿Y por qué lo muestra? Porque esto ya es público, estos ya son casos que se pueden ventilar públicamente. Aquí está cómo fue la metodología, miremoslo un poquito. Los investigadores detectaron que los estafadores lograron conocer las claves de las cuentas haciéndose pasar por entidades bancarias, enviando correos electrónicos por medio de los cuales pedían los datos de la cuenta. Mire lo que hablábamos hace ratico. Asimismo, identificaron la instalación de programas espías por medio de las memorias USB, que una vez en los equipos guardaban todos los movimientos de las cuentas bancarias, entre ellos el acceso a las cuentas. El estado actual. En este caso se indagan a otras 5 empresas que al parecer fueron víctimas de desfalco. Resultado. En operativos de la DIJÍN se allanaron varias residencias en Barranquilla, Cartagena, Montería, San Andrés y Villavicencio, a la vez que se detuvo a 9 personas, entre las que se encontraba el exgerente de la Lotería de Atlántico, fulano de tal, quien era la persona que lideraba esta organización. Interesante, ¿no? A los que uno menos piensa están involucrados. En la investigación las autoridades descubrieron, además, algo aquí importante, mire que era el exgerente. Por eso hablamos de el lavado de activos, blanqueo de dinero, que son los criminales de cuello blanco. ¿Sí? Esos son criminales de cuello blanco. Son esos niveles de estatus que lo decíamos en la primera presentación que hicimos aquí en la asociación. Bueno, la investigación, autoridades descubrieron que la red de estafadores cibernéticos realizaron transferencias no autorizadas a cuentas de terceros. A través de la ubicación electrónica, los delincuentes se logró recuperar 900 millones de pesos de la multinacional. Pero ¿cuál fue el impacto? Eso no lo dicen las auditorías forenses. ¿Cierto? Y nosotros sí lo hacemos en la auditoría, en las auditorías tradicionales, la auditoría forense, aparte de los 900 que se recuperaron, pero la pérdida y el daño y el impacto que le genera eso a la organización es muy alta. La vivienda, que es otro banco. Delito, estafa agravada, indicios. Los clientes del banco hacen varias denuncias por compras realizadas en el exterior con sus tarjetas de crédito. Tipo, phishing, año 2001. Existe un fuerte rumor, abro comillas, intervención a la vivienda. Si tiene alguna relación con dicha entidad, tome alguna decisión pronta. El mensaje, firmado por un amigo, viajó a través del internet en forma de correo electrónico y sembró el pánico entre los ahorradores, que inmediatamente llenaron las oficinas de la situación a retirar sus ahorros. Eso se llama pánico financiero.
Bancolombia, que es otro banco internacional, pues el Banco Nacional, pero tiene relación, muchas oficinas afuera. Suplantación es el delito para capturar la información personal de los usuarios de Internet. Delito, phishing. Fecha, noviembre del 2007. Indicios, páginas de Internet que simulan el portal de las entidades financieras. Está el famoso, bueno, más o menos como este que ustedes ven ahí. Casos con fraude electrónico en el caso de los robos bancarios. Entonces ustedes entran aquí y busquen allá juiciosos y ahí les muestra todos los robos bancarios a hoy. A hoy, les lo quieren en inglés o lo quieren en español. Y ahí se pueden ustedes divertir un ratico, ¿sí? BBVA, 2.9 millones de pesos, eso es en México, todo lo que vemos acá. 10.5 millones de pesos, fraude mixto por banca de línea, robo directo de los funcionarios del banco, falsificación de firmas, entre otros. Entonces, para divertirse y mirar cómo es de importante la auditoría forense aplicada a la tecnología y que nosotros los contadores, con el apoyo de otras disciplinas, podemos entrar. Tiene el BBVA, tiene Banamex, tiene el HSBT, BS, tiene Interbank. Bueno, ahí pueden ustedes juiciosos consultar fraudes bancarios, mire, ¿sí? Fraude de inversión. Ahí están, y más sino entrar, cómo fue que se cometieron para que vayan preparándose y mirando hacia el futuro. Caso del fraude del banco BBVA, este es otro caso de 2.9 millones, similar a los que les mostraba ahí. También de Bancomer, 500.000 millones de pesos, imagínense. ¿Sí? Eso fue al grupo corporativo Diamante. Está el de Mario Pesquera Oslos, ¿sí? Un buffet. Está el robo electrónico que cuesta más de 500 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Sí? Delitos, bueno, permítame aquí, creo que estoy bien por tiempo, creo. Los delitos informáticos en Estados Unidos aumentaron un 22.3% el año pasado. Y según el Centro de Denuncias de Delitos de Internet, se recibieron 337.000 quejas de fraude con pérdidas estimadas de 559.7 millones de dólares. Entonces mire la tarea, señores contadores, ¿cierto? Mire la tarea de la auditoría forense, que nos convertimos en peritos auxiliares de la ley o en testigos expertos. ¿Cómo es de importante este tipo de cosas? Mire, la asociación entre el FBI y el Centro Nacional de Delitos Financieros publicó esta semana su informe anual sobre los fraudes de red que superan 200, y esto estamos hablando en el año 2008. Si lo actualizamos, yo creo que cada año ha incrementado muchísimo eso. Listo, por no dedicarle más. Esto lo tomé precisamente aquí de un diario que me pareció interesante del año 2010, es decir, hace 11 años. Uy, pero eso está viejo. Yo lo que quiero mostrarles es que antes no teníamos los controles. Se asume que hoy debemos de tener mucho más controles internos para cuidar la información de nuestros clientes, inclusive la de nosotros. El secuestro de los teléfonos, esto fue un trabajo también que hice el año antepasado en un hospital, auditoría forense aplicada a la tecnología, encriptaron, secuestraron la información de un hospital del eje cafetero y estaban pidiéndole rescate. ¿Y ustedes saben cuánto es eso? La pérdida fue alrededor de 6.000 millones de pesos, estamos hablando de casi 1.200.000 dólares. Y no es tanto eso, sino el daño que le cometieron al hospital y la información de cada uno de los clientes o pacientes. En este caso, el secuestro de los teléfonos es el famoso ransomware, que proviene de las palabras ransom, que es un rescate, y de la palabra malware, que significa malicioso. Esto infecta a los equipos y los deja inaccesibles para que luego se pidan rescates por ellos. Y eso es un caso real. Cuando el usuario hace doble clic sobre el archivo malicioso, este encripta todo el contenido del computador dejando inaccesibles las fotos, la música y los correos, entre muchos otros datos. En el computador aparece un mensaje en el cual indica que está secuestrado y que deberá cancelar un rescate por él. Miren lo interesante.
fraude de la banca en línea, cómo cambiar la nómina desde donde le depositan a ustedes, bueno, etcétera. En Huawei Technology, ¿cierto? Huawei. 3 empleados de esta firma presentaron renuncia a los cargos que tenían dentro del área de desarrollo tecnológico de ópticas de dicha compañía. La compañía denunció a las autoridades chinas a sus 3 ex empleados debido a que luego de la renuncia constituyeron una compañía de Shanghái, en Shanghái, que tenía como objetivo social el mismo que Huawei Technologies Co. Claro, interesante, ¿no? Los 3 fueron sentenciados cada uno por 3 años de prisión y a pagar una multa de 50.000 yenes, es decir, unos 6.24 millones de dólares, perdón, unos 6.024 dólares a la compañía. Vladimir Levin, investigaciones establecieron que desde su computadora instalada en la empresa AO Saturn de San Petersburgo, donde trabajaba, irrumpió en las cuentas del Citibank de Nueva York y transfirió los fondos de las cuentas abiertas a Finlandia, Israel y en el Banco of America del Norte en San Francisco. A pesar de su trabajo, más de 10 millones de dólares al Citibank, Levin fue sentenciado a 3 años de prisión y a pagar una suma de 240.015 dólares a favor del Citibank debido a que las compañías de seguros habían cubierto los montos de las corporaciones agravadas. Entonces, como podemos ver, a todo nivel podemos tener nosotros este tipo de cosas. Por eso es importante la auditoría forense aplicada a la tecnología con un gran apoyo. Bien, para cerrar, ¿cuáles son las conclusiones que yo les traigo hoy? También invitándolos a que queden con hartas dudas, porque esto es muy importante. La legislación penal a nivel de Colombia y Latinoamérica, incluyéndonos nosotros en Salvador, sigue siendo laxa e insuficiente como demasiado débil en los castigos a quienes cometen fraude tecnológico. Las medidas tomadas por los contadores, auditores y en Colombia los revisores fiscales en cada fiscalización deberán prever la posibilidad de que existan irregularidades. ¿Sí? Esto va para los auditores precisamente cuando desarrollan sus trabajos. La estrategia de la administración debe ser el diseño y fortalecimiento de controles internos, físicos, a través de las TIC, en forma preventivos, detectivos y correctivos, para que no tengan las compañías que contratar auditores forenses, porque la hora de cada auditor forense, ¿cierto? Porque son especializados, no bajan alrededor de 600 dólares. Si sumen 600 dólares, eso es platica, ¿no? Sí, señora, ya ahorita les respondemos. Mi jefa Caridad. Bien, el contador, el auditor y los gremios deben tener en cuenta estas recomendaciones que son algunos de los pasos para ayudar a crear conciencia en la administración de la importancia y el cuidado de la custodia de la información, especialmente de los medios magnéticos. ¿En qué? El formateo de los discos duros en las computadoras de uso constante. Estar constantemente, hacer el famoso backup, que es el que viene ahí, copias de seguridad backup, ¿sí? Son recomendaciones que se hacen para no entrar a la auditoría forense a determinar que eso no lo hicieron. El resguardo de la seguridad de la información, las actualizaciones de seguridad, establecer políticas para la administración, el manejo y el uso de la información en medios magnéticos o la utilización de las herramientas de la tecnología. Y ya que estamos hablando de los estándares internacionales de contabilidad, estamos hablando de la IAS 8, ¿cierto? Sobre las políticas contables y los errores. Hay que tener en cuenta dentro de esas políticas institucionales la protección de la información. Diariamente, ojalá si es posible, hacer los backup abuelo, padre e hijo. Y eso, bueno, el abuelo puede ser hoy estamos a miércoles, puede ser el de lunes, ese es el abuelo, el papá el de ayer y el hijo es el de hoy. Porque si se pierde la información es más fácil actualizar del de hoy para atrás o tomar el del papá, ¿cierto? El de ayer para atrás y actualizar lo que se manejó hoy. O el del abuelo, el del lunes, y entonces actualizar martes y miércoles. Entonces, eso es fundamental y eso lo sabemos todos, pero hay que
fortalecerlos. Por eso es establecer políticas de administración, el manejo, el uso de la información en medios magnéticos o de la utilización de herramientas en la tecnología. El seguimiento a los flujos de trabajo, entre muchos otros. Y los flujos de trabajo son los cronogramas que se establecen, las bitácoras que se tienen desde el punto de vista de sistemas. Por último, implementar oportunamente políticas y lineamientos integrales para hacer frente a los ilícitos informáticos, especialmente cuando se tengan pruebas y evidencias. Y creo que eso van a hablar en la próxima sesión sobre las evidencias, sobre las pruebas y creo que sobre la cadena de custodia. La auditoría forense sí es una herramienta de investigación para aquellos casos en donde se comete el fraude o se comete un delito o se tienen actividades ilegales utilizando la tecnología informática. No se puede estandarizar los procedimientos de auditoría forense. No es igual a la auditoría tradicional. Aquí estamos trabajando sobre hipótesis en un solo caso especial. Y si tenemos 5, son 5 investigaciones totalmente diferentes una de las otras, porque pueda que se haya utilizado diferentes hechos para cometer los actos ilícitos. Entonces, por eso no lo podemos estandarizar. No, es que hicimos el programa de auditoría. Estupendo, pero es que ese programa no aplica y escribirle así, no, tengo que hacerlo con base, ¿cierto? Al diagrama de flujo, al flujograma del área, desde el punto de vista del control interno, y desde el punto de vista del caso, es tomar el caso e irnos para atrás, ¿cierto? Los procedimientos, debido a que existen numerosas formas de hacer fraude, esta parte es importante, ¿no? Diferentes. Y por lo tanto, de desarrollar su trabajo de investigación. Por eso tenemos expertos. Y se debe tomar en consideración que en cada organización la administración debe determinar cuáles son los factores de calidad y de riesgo que comprometen la estabilidad y la continuidad de los servicios que presta en especial en un mundo con la inteligencia artificial y la robótica. Y cierro con esta frase de Mahatma Gandhi: mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú, y nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu corazón, incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad. Cierro comillas, y esto juega muchísimo con lo que nosotros hacemos. Muchas gracias por tener en cuenta. Estoy atento a sus preguntas y agradezco a las 25 personas que estuvieron pendientes. Muchas gracias, mi estimadísima señora presidenta. Gracias. Le voy a leer algunas de las preguntas. Súper interesante, doctor. Gracias. Marlon Melara pregunta: ¿cree que la preservación de evidencia es en lo que más suele fallarse en un análisis forense digital sobre otras diligencias como la identificación del incidente? Bien, Marlon, buena noche y un gusto. ¿Cree que la preservación de la evidencia en lo que suele fallarse en análisis forense? Sí. Pero aquí hay algo importante que se tiene en cuenta y es que el experto, ustedes saben que por más de que yo borre, ¿cierto? Yo lo puedo borrar acá, pero el experto puede entrar al sistema y puede tomarlo. Lo que llamamos por allá no la nube, sino llamémoslo lo que es la parte negra u oscura en donde se generan demasiados programas y... Entonces, sí señor, la evidencia es la fundamental. Si usted no tiene la evidencia y no tiene las pruebas y que sean judiciales, muy difícil para el caso. Por eso usted nos dice digital por sobre las diligencias como la identificación del incidente. Sí, lo importante es eso. En la auditoría forense lo que fortalece es ser objetivos. La objetividad es muy importante. Y todo lo que usted haya encontrado, que lo tenga netamente bien evidenciado y bien sustentado. Y olvídese que eso puede ser refutado porque usted tiene el punto de vista de la objetividad y siempre va a tener la premura en el caso de que el juez requiera, porque no puede conocer muy bien los términos, y usted pare
en forma oral y sustente, usted lo está sustentando siempre con base a lo que es el análisis forense digital correcto. Al incidente, pues el incidente simplemente va a decir, mire, aquí se cometió un hurto de 500 millones de dólares. Y esos 500 millones de dólares sucedieron esos fueron los hechos que lo llegaron y se devuelve y le cuenta todo el caso. Entonces ahí está mirándolo desde el análisis, ¿cierto? Que sobre el incidente como tal. Aparte de eso, le dice, aparte de los 500 mil dólares, esto fue el impacto que le generó a la institución. Entonces mire lo interesante, sí señor. Muchas gracias. Jessica Molina dice, en caso de fraude, ¿quién es más responsable de no detectar riesgos? ¿Las áreas de control o la falta de controles de los altos mandos? Mire, los controles siempre van a ser vulnerados, pero cuando los controles se están haciendo constantemente, es muy difícil que no se detecten los hechos. A mí, con el banco BBVA, ¿cierto? BBVA, me pagaron unos honorarios de una universidad. El viernes yo lo vi. El sábado de la mañana, cuando fui a retirarlo, ya no estaban los fondos. Es decir, mire que los bancos pueden tener, que son los que más tienen controles con respecto a todo este tipo de cosas, más que cualquier otra empresa. Los controles a nivel de los bancos van años luz de las empresas en ese sentido, precisamente por los convenios que hay de Basilea y las exigencias de control interno. Mire que nomás ahí en un solo fin de semana, en unas cuantas horas, desocuparon más de 1.200 millones de pesos. Quienes averiguamos y quienes nos quejamos, nos devolvieron los dineros, pero las personas que no se quejaron los pagó la compañía de seguros. Pero entonces, eso ahí la vulnerabilidad de los controles internos es muy susceptible. Pero sí, señora, usted dice, en el caso del fraude, ¿quién es el más responsable de no detectarlo? ¿Los riesgos, las áreas de control o la falta de controles de los altos mandos? ¿No? Si usted está haciendo el seguimiento constante a los controles internos, ahí no hay responsabilidad por parte de las personas, porque es desde el punto de vista de sistemas. Lo que sí habría que mirar es que haya un llamado de atención de que están utilizando los fondos. Por ejemplo, cuando usted va al banco y paga algo, ¿cierto? A usted en su celular le sale que retiró X cantidad de plata. Usted inmediatamente mira, dice, pero yo no he utilizado eso. Inmediatamente le dice, llame al banco si no es cierto. Si es cierto, pues listo, déjelo ahí. Entonces mire, ¿quién podría ser el responsable? Si yo lo miro y no lo he utilizado, yo soy el responsable de mi dinero. Y si yo no me fijé de eso, no pasó nada y después lo miré y se cometió el acto, pues yo tengo la forma de cómo reclamarlo. Pero tengo que demostrarlo. Es decir, la culpabilidad en el caso de la auditoría forense es precisamente determinar quiénes fueron los victimarios. Ahí no se dice quién fue el culpable, no, simplemente ahí no tenemos juicios de valor. Yo no puedo decirle, mire, Jessica, fue Jessica Molina. Yo no puedo decirlo, no. El cargo de tal persona que era la responsable en ese momento. ¿Qué tal que Jessica no le tocaba, no estaba, ese día se enfermó y hubo otra persona que la reemplazó en su cargo? Entonces, simplemente en eso se miran las horas. Ah, no, Jessica no, ella es la titular del cargo, pero estaba la señorita Emma Madera. Entonces, miren, ya eso es cuestión de la empresa. Pero yo llego a determinar hasta ahí quién fue el victimario. ¿Listo? No le podemos echar la culpa a nadie, simplemente ya las decisiones las toma o bien el juez o bien lo toma quien me contrate, que puede ser una empresa. ¿Listo, Jessica? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Dice Marlon, generalmente la empresa financiera como los bancos son los que más esfuerzo realizan en políticas y estrategias de ciberseguridad. ¿Considera que el resto de industrias está, este tema suele ser más laxo? Que se puede decir desde la experiencia, desde la auditoría forense enfocada en lo digital. Sí, la primera pregunta es, ¿considera que en el resto de las industrias este tema suele ser más laxo? No sé en El Salvador cómo sea, con gran respeto no lo conozco bien, pero en el caso de Colombia
sí son muy laxos. Hay un libro que se los voy a recomendar, se llama La firma obesa. Significa que es como la campana Gauss. Todo al comienzo eso está de control, establecerlo, fortalecer, todo el mundo con ánimo. Cuando ya la empresa es conocida en el mercado, entonces comienza la curva de la campana de Gauss y comienza a bajar y se convierte ya en un hilo, ya la empresa la conoce. Entonces se pierden los controles. Al perderse los controles se convierte en mucho más laxo y es cuando se cometen los fraudes. La auditoría tradicional eh, también puede cometer muchos errores desde el punto de vista involuntarios, porque están tomando una muestra. Entonces, si toma una muestra de 10 y toma 5, entonces le quedan 3 y 3, 6, ¿cierto? Pero qué tal que en este que no tomó, haya un fraude. Es muy difícil. Se puede descubrir posteriormente o como no se puede descubrir. Entonces, yo estimaría que siempre hay que estar fortaleciendo los controles internos de las organizaciones y no dejar como usted lo pregunta, que los temas suelen ser mucho más laxos. No dejarlos que sean laxos. Entonces, si no se hace un castigo adecuado a la persona, no solamente el hecho de que devuelva la plata, que es otra cosa que yo estimo conveniente que no, que el hecho que yo devuelva la plata no quiere decir que yo no cometí un acto ilícito o fraudulento o por abuso de confianza y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa primera, sí señor, yo sí lo veo que es muy laxo. Entonces, hay que fortalecerlo, como usted mismo lo dice, y los bancos, sí señor, estamos totalmente de acuerdo, los bancos sí son muy fuertes en eso. Y la segunda pregunta dice que se puede decir desde la experiencia, desde la auditoría forense enfocado en lo digital. ¿Qué se puede decir desde la experiencia, desde la auditoría forense enfocado en lo digital? No, lo mismo. Es que es lo mismo. Usted lo toma la tecnología y tome la informática, y dentro de la informática tome la cibernética y todo lo que estamos manejando. Sí, señor. Podemos hacer la auditoría forense y nos apoyamos de las personas que sean expertas en ese manejo y podemos tener unos mejores informes periciales o unos dictámenes periciales que nos pueden fortalecer muchísimo esos aspectos. Sí, señor. Listo, Omar, espero no haberlo confundido más, haberlo convencido un poquito. Mario Ernesto Maya dice, estimado maestro Fonseca, desde su experiencia, ¿qué tipo de controles es el que falla más en su caso, en caso de fraude interno en una institución bancaria? Si se sabe que en estas instituciones se supone que tienen controles robustos y son supervisadas. Bueno, lo mismo, Mario Ernesto. Mire, usted sabe que los victimarios por cualquier parte pueden entrar a cualquier hora. Generalmente son las horas que uno no está trabajando. O muchas veces, ¿por qué? Porque son mucho más vulnerables los sistemas. Los sistemas son más vulnerables. Eso es como cuando usted sale bien temprano en la mañana, los atracadores saben y usted sale por la mañana con su plata, sus celulares, sus cosas, sus cosas materiales, o en la noche cuando usted llega también de trabajo. Entonces, ellos entran en eso, o muchas veces entran cuando están las personas. Cuando están las personas, es mucho más difícil porque usted detecta quién está entrando a su sistema como a través de los troyanos, a través el caballo Troya, de la pizza, bueno, todo ese tipo de artimañas que hay. Pero los controles, sí señora, por más robustos que sean, los crackers y los hackers, entonces hay que tener controles constantes de estar mirando y evidenciando quién está accesando los software a través de bitácoras. Por eso los controles son muy importantes. Sí, yo le podría decir eso y no señora, a usted también gracias por haber asistido. Y ya para terminar, Henry Deras pregunta, ¿existen en Colombia experiencias de planes de estudios formales a través de posgrados o maestrías con énfasis en auditoría forenses? Le comento esto porque pareciera que en El Salvador las universidades no han identificado la necesidad de estas ramas o sus especializaciones requeridas en el futuro, para el futuro. Bueno, don Henry, sí
Hay, pero vea que las están quitando en algunas instituciones y lo tienen como electivas. ¿Por qué razón? Siendo sincero y queriendo mucho mi país, mi patria, pero en los países donde hay mucha corrupción y hay impunidad, es muy difícil. Desafortunadamente desde México para hasta Argentina, nuestros países latinoamericanos tenemos una cultura de defraudación muy alta y como yo les mencionaba, las leyes son demasiadamente laxas o no existen para castigar a las personas que cometen estos actos ilícitos. Generalmente hay muchas personas involucradas de altos estratos y de altos estados políticos en nuestros países que cometen este tipo de actos. Entonces no son castigados o la misma ley los apoya precisamente en eso. Yo, llamémoslo que monté, eso suena muy feo, pero creamos una especialización en auditoría forense en una universidad de Los Llanos para todas las disciplinas. Aquí en el país hay otra universidad que también la maneja para no hacerle nombres, no hacerle publicidad a nivel internacional porque no me la van a pagar, ni a ustedes lo van a cobrar. Entonces, solamente lo tienen para los abogados y los contadores, pero lo manejan desde el punto de vista legal, más no con prácticas, como yo he propuesto, que ojalá algún día podamos hacer un taller y miremos cómo, con casos reales, trabajarlos. No mirarlo así como casos, sino hacerlos, que ustedes miren cómo se trabaja eso. Eso sería interesante. Y sí, señor, yo creería que de todas las investigaciones, Salvador no lo tiene. Lo tiene Chile, lo tiene Estados Unidos. En Europa hay como unos 4 o 5 universidades que lo tienen, pero no como auditoría forense como tal. Y aquí hay otra que se llama especialización en revisoría fiscal y auditoría forense, pero no lo miran como yo lo he establecido a través de estos 20 años que llevo trabajándole esto, que es una propuesta muy buena porque es utilizar lo mismo que se hace con las ciencias humanas en los cadáveres, pero cambiamos los cadáveres, como lo decía la película de Quincy, y cambiémoslos por estados financieros, porque al fin y al cabo todos estos fraudes siempre se reflejan en los estados financieros, en el enriquecimiento ilícito, que nosotros también lo revisamos y que creo que ustedes ya tuvieron una charla o van a tener unas charlas sobre lavado de activos y blanqueo de dinero, etcétera. Entonces ahí es donde se refleja eso. Aquí se llama la unidad de análisis e investigación financiera, que es la UIAF, no sé si en su país existe, que donde hay un incremento alto en las cuentas que tiene un promedio bajo, pero de pronto alto, inmediatamente se lo reportan a ellos van y hacen investigación a ver qué fue lo que pasó. Y tienen que justificar por qué tienen esos valores. Es lo único, pero como auditoría forense como tal, no señor. No, antes la están quitando las universidades precisamente para que no conozcamos sobre estos hechos de investigación. Es más, porque tenemos que entrar a investigar a los gerentes, a los presidentes de las compañías, a los rectores de las universidades, a los presidentes de las asambleas, a los presidentes de los países, a los ministros, toda esa contratación estatal. Y ustedes saben cómo todos los días vemos en las noticias lo que se muestra de los fraudes precisamente sobre eso. Entonces, para no extenderme mucho, don Henry, eso es así. Pero es una labor y mire que ustedes tienen una asociación que está fortaleciendo estos aspectos que me parecen fundamentales para el conocimiento de la disciplina contable, pero también de las demás disciplinas para que sepan cómo se puede utilizar y ellos pueden apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y quizás ya para finalizar, es que platicábamos con el doctor antes de la sesión que esperamos traer un taller con todas las disciplinas para que los podamos aplicar a las ciencias forenses en el futuro próximo. Y le agradezco, doctor, por nuevamente atender nuestro llamado y por dejarnos más dudas, más ganas de investigar, más ganas de conocer. Muy amable. No, nuevamente muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes y a todos los asistentes espero haberles dejado hartas inquietudes porque eso quiere decir que hay interés en que nuestra disciplina como contadores públicos podamos fortalecer y ver otros campos que podemos desarrollar nuestras labores, no solamente desde el punto de vista del trabajo rutinario de lo que es la contabilidad, sino otros aspectos fundamentales que ayudan y soportan
en las labores que hacemos a nuestros clientes y a nivel independiente, a nivel nacional y regional. Y muchas gracias nuevamente, muchos éxitos y feliz resto de año.